Bueno, seguimos aquí en 8-9-10 en este tercer bloque y ahora tenemos de compañía al diputado Alberto Asef, dirigente de UNIR y también del Partido Constitucionalista, Nacionalista Constitucional. Y también, bueno, dirigente en la provincia de Buenos Aires, que yo soy diputado nacional por UNIR en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias por estar acá en 8-9-10. No, gracias a vos. Nuestra segunda vez en este programa, pero me resulta muy agradable tenerte porque sos de la línea nacionalista, católica, más fuerte que tenemos esta ala en el Congreso. Así que para nosotros es importante que estés en este programa y particularmente porque vamos a tocar el tema que fue noticia de esta última semana y que es muy fuerte para todos los argentinos y que hoy ha sido el día más importante, hoy a las 5 de la mañana, donde se entrona a Francisco I, sumo pontífice en el Vaticano. Entonces quería ver que me dijeras vos cuál fue tu impresión, cómo fue esta sorpresa y cómo lo recibiste. Realmente te digo, para mí fue impactante, sinceramente. Incluso te diría que recibí una muy impresionante y grata sorpresa. Yo descreía un poco de que pudiera producirse el nombramiento de Bergoglio como el sumo pontífice, porque todos los opinólogos estaban señalando que había otros candidatos más fuertes. Él ya había tenido aparentemente su oportunidad en el anterior colegio cardenalicio cuando se eligió a Benedicto XVI. Él se fue a Roma con un muy bajísimo perfil, muy bajísimo para ser bien categórico, redundante, pero evidentemente una intervención que él tuvo, creo que el martes, no sé si fue en el almuerzo o fue en la primera oportunidad ante todos los cardenales antes de votar, creo que por tercera vez, parece que esa fue verdaderamente muy, muy penetrante, todas las cosas que dijo, hablando de la modestia, hablando de la humildad, hablando de la opción preferencial por los pobres, hablando de los cambios en esa dirección que debe practicar sí o sí la Iglesia. Y además su condición de hombre de otro hemisferio, y tanto del hemisferio occidental, en el sentido riguroso de lo que digo, es decir, América, las Américas, como del hemisferio sur. Es decir, él es hombre de dos hemisferios distintos a 2000 años de iglesia. El hemisferio occidental, estrictamente, y el hemisferio sur. Me parece que todo eso potenció la figura de Bergoglio, y además creo también que la Iglesia estaba sufriendo, como dice alguno, una riada de pérdidas de feligreses en nuestra América. Entre paréntesis, a horcajadas de una acción muy, muy expansiva, con mucho dinero de por medio que viene de Estados Unidos, de algunos sectores de Norteamérica, que están en esa prédica de las sectas, algunas de ellas respetables, quiero aclarar, porque hay muchos sectores evangélicos que son muy respetables, por ejemplo, cómo defendieron la vida el año pasado cuando se amenazaba con avanzar con el aborto, cómo se opusieron al matrimonio, al llamado matrimonio igualitario, que entre paréntesis yo sigo insistiendo que unión civil sí, pero no tenía por qué llamarse matrimonio, porque eso era una ofensiva agresiva, también lo digo categóricamente, a la Iglesia, a las tradiciones y a la Iglesia específicamente en el sacramento del matrimonio. Pero bueno, pero esos avances del evangelismo, o para decirlo más rigurosamente, del sectarismo, estaba realmente haciendo mella, incluso en un país que es el principal del catolicismo, que es Brasil, en cuanto a número, que estaba estragando. Entonces, me parece que todos esos factores se coaligaron para que Bergoglio sea ungido papa. Además,
y esto es paradójico, mientras hay dinero que fluye del norte para la prédica sectaria, los más decididamente pro Bergoglio en el cónclave cardenalicio fueron los 12 cardenales norteamericanos. Yo estuve investigando un poco este tema. Hay un grupo que ya tiene larga tradición en Estados Unidos, que son los Caballeros de Colón, que son los defensores de la fe, del cristianismo, del catolicismo, de sus tradiciones puras, de su opción por los pobres de verdad, de la humildad, de respetar las tradiciones básicas que informan la doctrina social y la doctrina teológica, la teología católica. Y resulta que estos cardenales se alinearon entusiastamente. Por eso el cardenal de Nueva York, el arzobispo de Nueva York, cardenal Dolan, fue uno de los más eufóricos al saludar el nombramiento de Bergoglio. Bueno, de todas maneras, creo que es realmente un hecho memorable, histórico, y que va a producir extraordinarios resultados, no en forma inmediata, abrupta. Eso así no se mueve la Iglesia, nunca se movió así, no debe moverse así, nadie debería moverse de esa manera si quiere cambios de verdad. La espectacularidad y el efectismo van contra la efectividad y contra los cambios de verdad. Y tienen sus tiempos, ¿no? Claro, analiza por eso. profundamente los cambios. Por no eso. toma ninguna decisión apresurada. Así ¿no? es. Ni bueno, eso alguna vez se dijo. No sé. Claro, retardatarios, Claro. ni retardatarios, ni precipitados. Tenemos que ser equilibrados. Esa es la clave de todo. Yo no sé si será porque uno va teniendo algunos años, pero yo cada vez soy más partidario, soy adscripto, fiel al equilibrio. En todas las cosas. Eso es muy importante porque por lo menos hace que las decisiones que uno tome tienen sentido, tienen análisis, ¿no? Son balanceadas para no afectar. No mucho análisis. No mucho análisis en el tiempo, sobre todo cuando hay necesidades de definiciones rápidas, pero análisis. No puede ser, por más rapidez que exija una decisión, no puede ser que no se tome con un análisis, con una reflexión. La humildad que ha marcado el cardenal Bergoglio y que es lo que está dando esos primeros coletazos como sumo pontífice, de la humildad, de los pobres, ¿no? Del concepto de la familia, por supuesto todos los valores que tiene la Iglesia Católica, que es normal y que son su fortaleza, ¿no? Y que es lo que hace que la humanidad también esté en armonía. Esa inclinación que la Iglesia, que los críticos de la Iglesia han tenido más en profundidad frente a un mundo materialista, ¿no? Una opulencia, y que ven de repente en la Iglesia esa opulencia también será por los grandes edificios que tiene, por sus frescos, por sus reliquias. ¿Vos crees que va a haber un cambio ahora? Por supuesto que positivo, lo está anunciando, pero ¿crees que eso atentaría con el orden mundial, que es cada vez más materialista y puede ser un enfrentamiento en algún momento? Es difícil contestar esto porque uno no sé si puede predecir, por ejemplo, que la Iglesia venda bienes inmuebles. Sería una pavada. Claro, por esa misma razón que acabas de decir, porque eso sería más simbólico que efectivo, justamente. Lo que tiene que hacer la Iglesia es profundizar su caridad, profundizar su ejemplaridad, profundizar su autenticidad. Es decir, si es sincera, si es ejemplar, y si es caritativa, misericordiosa, y yo creo que la Iglesia está cumpliendo sus fines
y está revalidando sus títulos y está cambiando. Ese es el cambio. No, el cambio no es vender un fresco que está en la Capilla Sistina, ni digamos, cambiar la limusina por un coche más económico. Eso es simbolismo puro. Por supuesto, hay algunas cuestiones simbólicas que son agradables y que son mensajes. Por ejemplo, ir en la combi con los demás cardenales a la iglesia de la Santa Maggiore de Roma, en vez de ir en una limusina, es un gesto. El lenguaje gestual vale, pero y salir rompiendo el protocolo, eso hay que hacerlo y dejarse palmear y acariciar los rostros y las caras de los feligreses, me parece que es un buen mensaje gestual. Que hay romper un poco el protocolo. Claro, romper un poco el acartonamiento. Algunos dicen habría que cambiar la Guardia Suiza por una guardia moderna. Yo no sé, eso no es formal, es lo insustancial. Hay que ir a la sustancia de los temas de cambio y no a las formalidades solamente. Algunas formas pueden cambiarse para adecuarlas a la realidad de hoy, pero bueno, eso son secundarias. Características, digamos, de un argentino que viene de raigambre peronista. Yo, por ejemplo, no quiero ser irrespetuoso, pero si en alguna ocasión se diera, el Papa podría salir fotografiado tomando mate. Y eso sería toda una gestualidad muy positiva, muy llana, la llaneza y la simpleza de un ser humano que no abandona sus hábitos, sus costumbres, no desconoce, ni ignora, ni reniega su origen. Eso es bueno. Eso es bueno, pero no va a estar con un jefe de Estado tomando mate, así como acá no tomamos mate. Yo como diputado me cuido mejor de tomar mate en una reunión con un embajador o con una persona que me visita. Si me visitas vos, sí, tomo mate y te comparto. Pero bueno, la verdad es que yo lo que veo es que hay cambios y hay frescura. Eso es lo que me parece, que el mensaje principal, aparte de todo lo que dijimos, es la frescura que transmite Bergoglio. Eso es positivo. Es gestar también una especie de conciencia en grandes líderes o en los centros económicos o el poder, que de repente uno diga, hay que tener en cuenta a los pobres, hay que, ¿no? Yo, la usura. El Papa dijo que no hay que ser pesimista. Permitime que tenga un poco de pesimismo en cuanto a que un banquero o un gran empresario o un gran magnate, en fin, tenga gestos, se conduela y ahora diga, bueno, la opción es por los pobres, pero sí creo que el mensaje velozmente, con una rapidez del rayo, ha llegado al mundo entero, por lo menos al mundo católico y buena parte del no católico, con esa idea, ¿no? La idea de que no podemos vivir para la materia exclusivamente, que hay otras razones y otras misiones de la vida, que los pobres no son una palabra, sino que son seres humanos, y que la opulencia frente a la pobreza no es sostenible, como se diría ahora, no es sustentable. Yo creo que sí, que hay una leve y creciente, quiero creer, cambio de conciencia. Y ojalá llegue hasta las altas esferas del poder político, del poder económico, del poder social en la Argentina y en el mundo entero, desde ya. Una cosa que es destacable, en 1000 años, es el primer jefe de la Iglesia Ortodoxa, Bartolomé I, creo, que estuvo esta mañana en San Pedro en la entronización del Papa. La Iglesia Ortodoxa, la rusa, la griega, estuvo presente por primera vez en 1000 años. Eso es increíble. Sí. No, y que se haya hecho la misa en griego, ¿no? Sí. Latín y griego. Compartir realmente. Y bueno, eso fue muy importante. Eso es importantísimo. Bueno, tiene una tendencia ecuménica. Claro. Yo creo en el diálogo interreligioso. ¿Sí? Sí, creo. No creo en que el diálogo interreligioso deba debilitar ni fragilizar
lo nuestro, nuestra creencia, nuestra fe, pero creo que tiene que haber un diálogo, nada más que eso, digo, un diálogo, una comprensión, una apertura del corazón, reconocer que tenemos fe todos. Bueno, me gustaría que la fe sea la nuestra, la única, pero bueno, pero en el mundo hay otra fe, que claro, hay que convivir, claro, y dentro de claro, todo la armonía claro, que hablabas al principio claro. era fundamental. Creo que Bergoglio en ese aspecto, como cardenal, incentivó mucho eso, Así ¿no? es. Y su sencillez, su humildad, el hecho de viajar en el subte, el hecho de viajar en colectivo. Bueno, en mi partido era afiliado, no sé si ahora sigue, porque viste que hay siempre vaivenes, esas cosas, pero fundador prácticamente, un interlocutor de Bergoglio que es islámico, Omar Abud. Claro, que fue afiliado nuestro y fue fundador del partido. Fue secretario de la mezquita. Y fue secretario de la mezquita y fue funcionario en la intendencia con Tellerman. Así que, bueno, yo conozco algo y sé en fin, la sinceridad de trato que tuvo y la cordialidad con Bergoglio y cómo Bergoglio, para su relación, sus vínculos con los musulmanes argentinos, tenía el puente de este hombre. Con los judíos también. Los judíos también, por supuesto. Bueno, ahora lo va a recibir al presidente, al gran rabino de acá, sí. Bien. Bueno, eso significa, capaz que hasta podremos llegar a ser testigos de la conversión de muchos, ¿no? Bueno, lo que yo quería todos apuntar. Estos signos de cambio, ¿no? También gestan un análisis propio de conciencia de cada uno. Y yo te diría que, además de la conversión, que algunos agnósticos vuelvan a la fe. Vuelvan a la fe. Sí, o la encuentren. Debe haber algo digamos, que ha gestado esta semana, porque aparentemente ha habido una gran, por supuesto que la alegría de los argentinos tener un sumo pontífice, y más allá de las características de Bergoglio. Sí. Y particularmente de que, bueno, que es como que es una semana tan especial que motiva la fe. Ha motivado tanto la fe que hasta ha logrado Cristina Kirchner ir y casi hacer un mea culpa. Yo no sé si es un mea culpa, de hecho es un mea culpa, obviamente, porque la verdad... Le negó tantas La verdad veces que 17 veces le negó audiencia, 17 veces le negó audiencia. No le contestó los pedidos en realidad, y bueno, el gesto del Papa, otra gestualidad papal, primera jefe de Estado que recibe, y ni siquiera en una audiencia formal, sino con un almuerzo, es la presidenta de su país, y la presidenta de su país tuvo que llegar a la audiencia recorriendo el Atlántico, cuando acá lo tenía a 100 metros y no lo recibía. Pero bueno, ojalá que esto signifique una conversión de Cristina. Yo no tengo tanto optimismo en ese aspecto, pero de todas maneras creo que ella, cuando ordena levantar los ácidos, falsarios, engañosos, calumniosos e intrigantes comentarios que había escrito Berbinsky para su columna del domingo pasado, y ella ordenó que se levante todas esas calumnias, esas difamaciones, esas infamias. Bueno, me parece que es un buen signo, porque bueno, ya está dicho, ya se sabe. El propio cura jesuita perseguido en aquellos tiempos de la dictadura militar, padre Jalix, hoy viviendo en Hungría, dijo que él vino a Buenos Aires hace ya años, cuando el Bergoglio era primado de la Argentina, concelebró misa en la catedral con Bergoglio y se dieron un solemne abrazo, lo cual demuestra de que fue muy calumnioso lo que se dijo. Después aparecieron y que intervino en la liberación de esos sacerdotes. Lo que hacía Bergoglio era decir: ustedes van por mal camino, cosa que yo también hubiera dicho en su lugar,
me refiero a los de Teología de la Liberación, cuídense. Alguno le dijo, andate del país. Cuando fueron detenidos, medió ante los jerarcas del gobierno militar, y bueno, por algo no fueron muertos, por la intercesión de Bergoglio, pero de ninguna manera Bergoglio vendió a nadie, eso es una infamia absoluta, y por supuesto tiene su postura, que está mal catalogada o calificada de conservadora, porque no es conservador el que quiere conservar o guardar las tradiciones, sino conservador es el que quiere ir contra lo que son los avances naturales de la vida. Por ejemplo, si yo me opusiera a Internet, sería anacrónico, conservador y verdaderamente desquiciado. Ahora, yo me puedo oponer a la destrucción de la familia, porque por más modernidad que sobrevenga y que se avisore hacia el futuro, la familia seguirá siendo una base ineludible, indispensable para construir la sociedad y construir el futuro de la vida. Entonces, puedo a lo mejor dejar la familia paternal, autoritaria, y los hijos semi-esclavizados, pero eso ya cambió, y sabemos todos que vamos acompañando al compás de las modificaciones y transformaciones, pero la familia no la pueden destruir. Acá lo que quieren es destruir la familia en algunos aspectos, porque cuando vos promovés, por ejemplo, los embarazos extramatrimoniales o fuera del matrimonio, como de alguna manera se está promoviendo con algunas asignaciones, no es que vos estás defendiendo la vida, que en alguna medida plausible habría que reconocerlo, pero por el otro lado estás favoreciendo que se tengan hijos hasta prematuramente fuera del matrimonio por cobrar una asignación. Entonces, una cosa es ayudar a quien por alguna circunstancia queda embarazada, pero es muy distinto el estímulo que significa, y sobre todo si no va acompañado por una campaña que justamente destaque los valores de la familia, la necesidad que ese hijo crezca en un hogar, todo eso que falta decirle al país cuando hay tanta plata que se gasta en publicidad, y por qué no se aprovecha, por ejemplo, Fútbol para Todos, para estos mensajes de los valores. Yo no escucho valores, salvo alguna vez que dicen algo que tiene que ver con rozando algún valor. Todo es obra, pavimentación, cloaca, que habrá que ver hasta qué punto es verdad toda la cantidad de metraje, ¿no? Claro, de la cantidad de metraje o de kilómetros que dicen haber construido, porque cuando vos vas al terreno te encontrás con que todavía hay un cartel y ni siquiera empezó la zanja. Bueno, hay una costumbre de inaugurar obras que no se hacen, ¿no? Pero digo, faltan los mensajes pro valores. Sí. Entonces, por eso digo, una cosa es la modernidad que sabemos que viene y la acompañamos con alegría, porque es el progreso sano, y otra cosa es el falso progresismo, es la caricatura de progresismo, es la falacia de progresismo, que significa creer que progreso es que los chicos tengan 2 papás y ninguna mamá, por ejemplo, o 2 mamás y ningún papá. Bueno, o abortar. No, bueno, también, pero yo digo, eso nomás a mí me deja azorado, porque están condenándolo a una situación de discriminación al niño, porque cuando vaya al colegio y la maestra le diga que vengan las mamás, o llama a tu mamá y no tengo mamá, bueno, me parece que es una situación extrema. Ahora, yo no soy psicólogo y menos psicólogo social. Bueno, psicólogo social como político algo soy, ¿no? Pero digo, me gustaría debatir estos temas. No quiero ser apodíctico, decir esto es así, me cierro, no. Cuando estás en la Cámara y te plantean estos temas, ¿cuál es la percepción tuya en el resto de los diputados? Mira, yo percibo que hay una línea dentro del oficialismo
que está muy fanatizada. Está muy fanatizada, que es un poco el fanatismo que transmite la presidenta cuando se enfervoriza con los muchachos de la Cámpora, que son todos, ninguno militante, todos rentados, no hay uno solo que sea militante, y rentados con altas rentas, otra que los rentistas de antaño. En el ANSES, por ejemplo, o en el ANSES, en aerolíneas, perdón, me dieron un dato de que un militante o futuro militante, a raíz de su nombramiento se transformó en militante de la Cámpora, entró en aerolíneas con un sueldo base de 16.000 pesos. No tenía ninguna idoneidad, 16.000 pesos. Bueno, ella enfervoriza a los muchachos y transmite ese enfervorizamiento. Y bueno, y además una vez dijo que ella cuando va alguna vez a un estadio de fútbol, ella en vez de ver el partido se enfervoriza con las hinchadas. Estaba dando un mensaje de que para ella el problema de la violencia, todo eso no existe, porque no aclaró las hinchadas sanas con que van en familia. Que van en familia. Dijo, la hinchada esa que es la brava. Claro. Ahí a un paso de la violencia. Y ella no la condenó en forma expresa. Entonces en la Cámara yo veo mucho fanatismo. Y veo, por ejemplo, que el día que vos fuera de Cámara me decías, el día que fue designado el Papa, estábamos en plena sesión y fue terrible, porque cuando se anunció por parte de algún diputado el nuevo Papa es el cardenal Bergoglio, pedimos una interrupción de la sesión para acordar una resolución de beneplácito. 2 diputados del oficialismo se levantaron y a los gritos dijeron cómplice de la dictadura. Y el resto de la bancada oficialista, con la cabeza gacha, cabizbajos, no atinaron a reaccionar. Y siguió el debate. Que no era debate, el homenaje a Chávez en ese momento. Siguió. Y parece que después, a los 40 minutos, media hora más o menos, llegó la llamada telefónica de la Casa Rosada de que había que aprobar por unanimidad, bueno, se supone que iba a ser por unanimidad, una resolución de beneplácito. ¿Qué había pasado? Había pasado lo que siempre pasa. La encuesta rápida que hace el Servicio de Inteligencia le llevó al despacho de la presidenta, o de Olivos, creo que estaba en Olivos, un dato lo podía refutar. Irrefutable. 96% de los argentinos tenían algarabía. Entonces, frente a eso, se tuvieron que inclinar. Pero la actitud fue muy negativa, muy penosa. Vamos a ir a un pequeño corte, vamos a seguir con Alberto Assef, diputado nacional de UNIR, para seguir conversando este tema y un poco la reacción de la Cámara, ¿no? Hace poquito se decía que el embajador argentino en la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, hizo llegar a los cardenales una nota difamando a Bergoglio con todos los dichos de Berbisky. Quiero saber si fue verdad, y cómo reaccionó el Congreso y quién dio la orden para que eso ocurriera. Ahora volvemos con Alberto Assef sobre este tema. Bueno, seguimos aquí en 8910 con el diputado nacional Alberto Assef de UNIR, provincia de Buenos Aires. Y Alberto, quería preguntarte este tema que se dio a través de nuestra embajada en el Vaticano, que le hizo llegar a los cardenales una nota con todas las difamaciones de Berbisky. ¿Ustedes tomaron conocimiento de eso? Los medios de comunicación lo han publicado. ¿Ustedes tomaron conocimiento? ¿Hay alguna reacción? ¿Hay algo? ¿Se puede? Bueno, tomamos conocimiento, pero no ya después de la sesión. Claro. Vos sabés que el funcionamiento de la Cámara es muy particular. Si vos no estás sesionando, el conocimiento que tomás es individual, aislado, unos de otros. Hay que presentar una nota para tratar ese tema o esperar que haya una reunión para pedir la palabra, y si utilizás bien el reglamento podés plantear una cuestión de privilegio o algo que permita explayar
una disconformidad, como sería este caso, una indignación por esta actitud. La verdad es que el hijo de Cafiero, un histórico del peronismo, católico él, en su origen, nacionalista en su origen, Antonio Cafiero, era de la Acción Católica. Yo digo por lo que me contaron a mí, lo que he leído de su historia. Él llega al peronismo desde el nacionalismo católico, Antonio Cafiero, el padre. Sí, tuvo 8 hijos, creo que son. Y resulta que termina su hijo siendo embajador del Vaticano después de haber pasado por el Frepaso y haber sido aliado de los radicales con De la Rúa, porque hay que recordar todas las cosas, ¿no? También, sin ninguna sin ninguna crítica, pero van cambiando de camiseta. No, cambian la camiseta impresionantemente, se reciclan. Sí. Ojalá la basura la podamos reciclar como se reciclan ellos. Claro, porque para conservar el buen ambiente. Sí. Por lo menos se puede utilizar para algo mejor. Claro, ¿no? Claro, para hacer papel o para... Bueno, el tema es que efectivamente, ya en el cónclave de hace 10 años, parece que fue muy fuerte las versiones que corrieron entre los cardenales sobre algunos presuntos y difamatorios antecedentes de Bergoglio, y esta vez ya directamente le prepararon una carpeta, un dossier, como se dice. Bueno, verdaderamente escandaloso por la gravedad que tiene que tengamos algún sector del gobierno que pueda llegar a ese extremo, extremo. Pero gracias a Dios y al Espíritu Santo, los cardenales no hicieron oídos sordos a eso. Más allá de todo, queda una mancha para los argentinos, porque el país... Bueno, es el único país del mundo que tuvo un sector que criticó al Papa. No existe en ninguna parte de la tierra. Hay 2 sectores en el mundo que criticaron al Papa. El sector ultra kirchnerista en la Argentina y algunos sectores ligados con el propio David Cameron a la cabeza, los británicos muy preocupados porque el Papa hace nada menos que 2 años o más dijo claramente: las Malvinas son argentinas, son nuestras, no las usurparon, es un colonialismo anacrónico, y bueno, de ahí no se vuelve, esas son expresiones terminantes, categóricas, definitivas, y la seguirá pensando y la va a pensar hasta su tumba, y ojalá que pueda él ayudar a que se restablezca un diálogo con Londres. Sin duda alguna no va a ser ostensible, no va a ser un llamado público, no va a hablar desde el balcón del San Pedro Urbi et Orbe diciendo quiero un diálogo Londres-Buenos Aires, pero evidentemente él puede hacer mucho, y yo ruego a Dios y creo además que lo va a hacer. Bueno, ya hemos tenido la experiencia de las 3 islas, ¿no? Por supuesto, pero en este caso espero que para que sean las islas para nosotros y no para Chile. Para Chile, bueno. Sí. Siempre hemos tenido mala suerte cuando entran disputas territoriales, ¿no? Sí. Y ahora con esta visita decís que Cristina no ves un cambio sustancial en su política, digamos, en su línea vaticana de los pobres y todo. ¿Cómo vos crees que puede llegar a tomar algún tipo de enseñanza de lo que ha dicho el Santo Padre, como para decir vamos a ayudar a los pobres, acá que ha crecido la pobreza de una forma exponencial? Yo creo que a lo mejor va a tomar algunas de las expresiones que el papado, y antes que el papado, los obispos de nuestra América dieron, el mensaje que dieron hace unos años, que ayer el Papa le entregó a Cristina una copia de ese mensaje. Va a tomar, y ella dijo además, para mis discursos, lo dijo, así que va a ser discursivo, como es ella, relatora, va a hablar de la opción por los pobres, de los cambios que se vienen
Pero dentro mundo. de su propia fantasía. Claro, dentro de ese mundo que ella se ha ido arquitecturando, que es un mundo irreal, porque la verdad es que la gente pena por un turno en los hospitales, la gente hoy... Yo le pregunté hoy a la chica que trabaja en mi casa si el hijo había tenido clases hoy. Me dijo no tuvo clases. Así que la Argentina que yo sueño, hoy, por ejemplo, los chicos en la provincia de Buenos Aires no tuvieron clases. Entonces, a mí eso es el dato que me vale. Me vale y me disvale porque me causa angustia. Porque verdaderamente si estamos de paro, pero si estamos en un país que creció a tasa china, y resulta que hoy los chicos no tuvieron clase en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, bueno, esa es la realidad, la tristísima realidad. Tendrán computadoras, pero no tuvieron clases. ¿De qué les vale? Algo nos cierra. Es un tema de tecnología, pero no de enseñanza, de cultura, de educación. Volviendo un poco ahora a la política, ¿no? También local y en comparación al tema de Benedicto, que le pregunté también a los invitados anteriores, a Rico y a Alberto Vuela. Ahora que los argentinos aparecen tanto en los diarios cuando han trascendido a las fronteras, ¿no? Con el caso de Messi, el caso del Potro, en fin, ahí siempre que ganan, no importa qué hagan, pum, es noticia. Y estoy seguro que de ahora en adelante la noticia de todos los diarios, aún en los diarios oficialistas, va a figurar en primera plana el Papa Francisco. Y eso va a desplazar un poco de primera plana a la presidenta. Pero también va a mostrar dos ideas, de la humildad, los pobres, de todo lo que va a hablar el Papa de ahora en adelante, y toda la mala costumbre que viene este gobierno fallido con toda una ayuda social o de, ¿no es cierto?, de compensación o distribución de la riqueza, como dicen, que no llega. ¿Vos crees que la sociedad ahora que tenga la oportunidad de ver esto va a quedar más expuesto al kirchnerismo en sus engaños, falencias y mitos de que el modelo funciona? Creo que sí. Sí, yo creo que sí. ¿La sociedad va a ser más consciente? Sí, yo creo que sí. Creo que contrapuesto las dos. Creo que sí. Creo que la conciencia va a ser creciente en cuanto a una nítida separación, disociación entre lo que es lo popular, que es válido, genuino, noble, querible, debemos impulsarlo, todo lo popular, y el populismo. Populismo que es un engaño, que es un veneno perverso, porque es el espejismo de que estás sirviendo al pueblo y lo estás engañando, le estás repartiendo pan para que tenga inexorablemente hambre mañana. Eso me parece que es la obra más monumental que va a hacer el Papa, sutilmente, para ir separando la paja del trigo. Al contrario de lo que dicen desde Carta Abierta y otros grupos ultra kirchneristas, el Papa Francisco no adviene al trono de San Pedro para desmontar los movimientos populares de América Latina ni de ninguna parte de la tierra. Viene para desmontar el engaño que se le hace al movimiento popular, que es otra cosa distinta. Me parece que ahí está la clave de la interpretación de los cambios que vienen. Porque también el comunismo era presuntamente la armonía, la igualdad, el bienestar para todos, basta de capitalismo que oprimía y explotaba. Bueno, resulta que llegó un momento que el Papa tuvo que ir a su Polonia natal y ahí empezó un proceso para desmontar ese engaño. Ahora, no fue para que vuelva el capitalismo opresor y explotador, no, de ninguna manera. Es para que venga la prosperidad y la distribución justa de la riqueza.
con sus problemas o no. La cuestión es que Polonia hoy, según mi información, está bastante notoriamente mejor que lo que estaba bajo la égida del peronismo, del comunismo. Pero, bueno, seguramente hay problemas en toda Europa Oriental, algunos más agudos que otros, en Bulgaria, Rumania, verdaderamente hay mucha penuria, pero la idea es ir hacia eso que digo, una economía de prosperidad que reparta equidad, justicia social sobre la base de que hay libertad para crear riqueza, que es la única forma de que haya inversión, de que haya generación de empleo, que haya todo lo que se necesita para la dignidad del trabajo, la dignidad de la vida. Ahora, en la América Latina, el ejemplo está, por ejemplo, en Venezuela. Venezuela tiene ahí en la sábana o sabana de la faja del Orinoco, el petróleo en cantidades inmensas, una riqueza descomunal. Y resulta que tuvo que devaluar el 47% de su moneda, hay crisis, hay desinversión, hay una situación de agobio, hay escasez de productos, hay agio, hay carestía, hay una economía que sigue estructurada, monoestructurada sobre el petróleo, no hay diversificación. Eso es populismo puro. Lo popular es una economía que genera diversificación de la producción, creación de puestos de trabajo, atrae corrientes de inversión. Y otra cosa que es muy importante, que no la hemos omitido, no hay causa popular que pueda convivir con el saqueo de la corrupción. El populismo es amigo y está casi casado. Yo creo que, no sé si casado con papeles o concubino, pero concubino o casado con papeles con la corrupción. Y eso es antitético, porque atenta contra el pueblo. Entonces esto me parece que es lo que viene a desmontar el Papa, pero no a desmontar y dejarla nada, sino para que se monte definitivamente un movimiento popular en toda América Latina y en el mundo que traiga justicia, que traiga reparación, que traiga equidad, que traiga igualdad de oportunidades, que traiga todo lo que tiene que traer para un mundo que está cambiante y bueno, y que se demuestra que es posible, porque Brasil, por ejemplo, en 10 años emergió 30 millones de personas que se transformaron en clase media. Bueno, nosotros cuando cambiamos con muchas dificultades fue porque justamente logramos construir una enorme clase media en el principio del siglo XX. Bueno, ahora tenemos que en el siglo XXI repetir esa historia, con menos injusticia que lo que se hizo en el siglo XX, en los principios, con menos, digamos, abismales, pero hablando de las diferencias sociales y económicas, socioeconómicas. Este progresismo kirchnerista ha agudizado la diferencia entre el 10% de mayor ingreso con el 10% de menos ingresos en el país. La pirámide se ha ensanchado en la base de la pobreza y arriba, se ha estrangulado abajo y arriba se ha ido ensanchando porque hay una diferencia enorme entre una parte y la otra, un segmento y el otro de la pirámide social. Y bueno, entonces, ¿de qué justicia social estamos hablando? Bueno, evidentemente es una farsa. Y está la prueba, ¿no? Son planes, son parches que no ayudan al desarrollo de la dignidad humana, que es lo que acaba de decir. Ahora vamos a ir a un corte y vamos a volver de lleno en política, a ver en qué está unir, cómo se puede conformar este frente famoso que la sociedad reclama, y ver si va a haber una fuerza potente como para arrebatarle espacios en las cámaras al oficialismo. Vamos a un corte y volvemos enseguida con Alberto Asef. Seguimos aquí en 8910 con Alberto Asef, diputado nacional de UNIR.
Alberto, quería preguntarte si la sociedad en realidad quiere un cambio y está como expectante y busca a los dirigentes que, bueno, que gesten una unión o algo que unifiquen como para decir el cambio es posible en la Argentina, ¿no? Eh, ¿cómo están trabajando ustedes o cómo funciona UNIR en este aspecto? La gente quiere un cambio. Ahora, también descree que sea posible, por lo menos en lo inmediato. No ve la pata de la sota del cambio, pero lo quiere. Donde voy yo, escucho un ANSE, nadie me ha dicho divídanse, por ejemplo. Claro. Todo el mundo sabe que una de las claves es la unidad. Ahora, ¿cómo estamos trabajando? Enfatizando que la unidad es posible, que es necesaria, que hay que construirla, que no viene llovida del cielo, que hay que elaborarla, que hay que construirla, que hay que amasarla. Por eso el otro día fuimos, apenas recibí la invitación a Granbur, ahí en Malvinas Argentinas, por invitación de Cariglino, el intendente. Estaba el gobernador de la Sota, había varios diputados nacionales afines, tanto de Córdoba como de la provincia de Buenos Aires. Había diputados y senadores provinciales, en fin, un conjunto de dirigentes que evidentemente estamos caminando por una misma línea, en una misma dirección, y bueno, parece que todo indica que vamos a lograr un frente para la unidad, que hay que llamarlo así, frente de la unidad o para la unidad, no tiene necesidad de otra denominación que esa. Se habló bien claramente de que la hora exige trabajar, producir. Ahora son todos del mismo palo. Son claves. ¿Qué es lo que tienen que amasar tanto como para decir qué es el protagonismo de cada uno? Claro, ¿quién va arriba seguramente es eso. Desgraciadamente todo se reduce a quién va a la cabeza y algunas cuestiones que tienen que ver con lo que todos de alguna manera estamos preocupados porque queremos despejar esa cuestión, que es que se esperan definiciones de algunos personajes y esas definiciones se están demorando. Por eso se dijo, basta de especulación, basta de espera, basta de a ver qué pasa, si se definen o no. Nosotros estamos definidos y hay que seguir avanzando. La gente no está reclamando definiciones de los indefinidos, está reclamando acciones de los definidos. Concretas, claro, bueno, concretas. Las acciones de los definidos es lo que estamos promoviendo. Y eso lo vamos a concretar. ¿Qué otros sectores creen que es posible incluir? Moyano, Venegas, por ejemplo, porque el sindicalismo se está abriendo su propia... Yo creo que Venegas es un hombre que tiene condiciones, tiene buena predisposición, tiene comprensión de cuál es la necesidad básica de la hora, tiene un buen mensaje. Venegas me parece que es de la partida y ya está de alguna manera dentro de este frente de la unidad. Moyano yo tengo menos relación, muy poca, escasa, tiene sus cosas Moyano, seguramente también tiene algo para aportar. Bueno, habrá que esperar cómo maduran las cosas. Él no quiere ser candidato, eso es bueno. Él quiere formar un partido político, eso es malo. Me explico por qué. Es bueno. Deja su rol de sindicalista. No, pero además porque partidos políticos no es lo que necesitamos, ya hay, ya están. 800. No, está el nuestro, están los otros que están. Lo que se necesita es reforzar lo que hay y unirlo, no produciendo otra división para después hacer más trabajosa la unión. Es medio paradójico. Si todo el país está reclamando unión, ¿por qué vamos a hacer otro partido dividiendo antes de unir? Si hagamos la unión rápidamente, no perdamos energía y tiempo y plata en organizar un partido político. Bueno, de todas maneras, yo creo que hay datos y notas optimistas.
me parece que se le va a poder brindar una oportunidad al país de que tenga alternativa. ¿Barrio Nuevo estaría también Anoche me llamó. ¿Sí? Anoche me llamó. Sí, no, está muy. Él está más afirmado en Catamarca y. Sí, ¿no? y me llamó por Catamarca, justamente, porque nosotros tenemos nuestro partido allá en Catamarca. Y bueno, a lo mejor prontamente hacemos un frente en Catamarca y lo anunciamos públicamente. Lo vi a Barrio Nuevo muy, muy sereno, muy bien. Eso me gustó. No ese Barrio Nuevo que medio así exultante, aunque bueno, está era bien. Más joven también, está bien. Más energético. Pero no, lo vi bien. Porque, ojo, que energético hay que ser, ¿eh? Lo que no hay que ser de pronto es demasiado avasallador, una cosa así, quiero decir, ¿no? Porque justamente la humildad del Papa es un mensaje bien actual. Cada vez hay que ser más humilde y cada vez es más verdad eso de que con serenidad y modestia se llega mucho más lejos que con avasallamiento y prepotencia. Yo en un artículo que escribí el otro día digo, por favor, no alardemos más de que Dios es argentino y ahora el Papa también. Los pueblos de verdad, los pueblos grandes, no son alardeadores, no alardean. No son argentinos. Producen hechos. Bueno, y volviendo al tema del PRO, por ejemplo, que tiene también los partidos que tienen raigambre también, que tienen peronismo. El Proyecto Sur. Mira, yo la verdad que no descarto para nada que el PRO o sectores importantes del PRO sean partícipes. No lo descarto. Tiene algunos sectores que están muy, muy identificados con la misma línea que estamos identificados todos. Hay algunas diferencias, sin duda. Pero bueno, a lo mejor utilizando la elección primaria del 11 de agosto se puede hacer un gran espacio y dirimir ahí dentro de ese espacio las diferencias y tanto de nombres y precandidatos como algunas diferencias de propuesta al país y a la provincia. Porque en este caso hay que también tener en cuenta que las propuestas hay que hacerlas provincia por provincia. Si bien hay temas nacionales, la seguridad o inseguridad, la inflación, el empleo, el aislamiento internacional del país, son temas nacionales. También hay temas provinciales específicos, que hay que, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires nosotros tenemos muchos problemas de infraestructura, de transporte, que son más graves que los que puede tener alguna provincia. Aunque todas estamos con una obsolescencia de infraestructura terrible, y sobre todo en materia de transporte, de energía. Pero bueno, digo que a lo mejor se puede organizar en el espacio de la primaria una elección conjunta donde todos participemos y que el que gane lleve la cabeza, y con la recomposición de las listas por el sistema proporcional DON, todos seamos partícipes de una misma lista. Eso yo no lo descarto, al contrario. Lo hablé con el intendente Pose de San Isidro, y él tiene la misma opinión. Y también hablé con algunos intendentes del justicialismo, como Acuña de Hurlingham, que me pareció un señorazo, un compañerazo, una persona verdaderamente muy bien plantada, con mucho criterio, que bueno, hay que tener en cuenta, porque mucho de lo que hoy está es muy bueno y valioso para lo que viene. Otras cosas y otros sectores tendrán que quedar en el camino y ser superados. Proyecto Sur no tienen. Yo con Solanas me llevo muy bien, he participado con él en algunas jornadas que hicimos en el Congreso, por Malvinas, por la defensa nacional, por la cultura nacional. Hemos hablado muy bien el mismo lenguaje. Ahora, él tiene, por ejemplo, ahora un preacuerdo con la doctora Carrió. Yo la doctora Carrió la respeto mucho, porque creo que es una mujer muy, muy valiosa, muy intelectualmente muy bien dotada, que es portadora de buenos valores.
pero su forma de hacer política es muy difícil de convivir con ella. Siendo sincero con vos, porque no, y aparte la prueba está que cada vez que logró algo claro, se desarmaba en cuanto llegaban. Pero no tengo ningún inconveniente. ¿Están en conversaciones con ella? Mirá, sinceramente hablando, la primera gran conversación fue gestual, porque el otro día pasó cerca mío y me dio una palmada en el hombro, así que ya es un avance. Ahora cuando se juntan ustedes de la Sota, en fin, Carilino, ¿tienen un interlocutor o cada uno trabaja por su cuenta y trae al molino? ¿O cada uno construye a sí mismo? ¿Cómo es? Yo le dije de lo que tenga, negocia y pulsea. Yo le dije a Cariglino hace 3 meses, mirá Jesús, me parece que hay que formar una mesa que vaya coordinando las cosas, que la vaya articulando, que no sean movimientos aislados o disociados o competitivos, sino que sea más bien asociativo. Porque gesta un compromiso. Claro, también, asociativo. ¿No? No se formó la mesa todavía, la verdad que no se formó. Y está mal que no se haya formado. Voy a insistir en esa idea de formar una mesa, pero no una mesa formal, que tenga horario, actas. No, estoy hablando de una mesa para compartir experiencias, expectativas, ideas, proyectos incluso de acciones concretas, ir conociéndose, rompiendo barreras de incomunicación o de prejuicios. Todo eso hay que hacerlo sin falta y voy a proponerlo en forma inmediata. Pero no es fácil porque primero hay problemas muchas veces de horario de los dirigentes, uno está viajando, el otro está... Pero de todas maneras hay que buscar la forma de acercar, aproximar humanamente a los dirigentes, para que por empezar con ese punto de partida empecemos a construir una cosa mucho más sólida, no atada con alambrecitos, sino... No, porque aparte sabemos que el diablo mete la cola, la ambición humana a veces es desmedida y que alguien del grupo converse con fulano, sutano, mengano y lo incorpore a su espacio, ya es otro nivel de negociación porque tengo atrás tanto bueno, apoyo. Eso no lo puedes impedir, no lo puedes impedir porque eso pasa, pero de todas maneras, más allá de eso, yo creo que todo lo que se incorpore, si hay una mesa de esa naturaleza, se incorpora al conjunto, aunque sea por una vía o por la otra, se incorpora al conjunto, y eso es lo bueno. Decime, y sabemos que en su mayoría peronistas están todas las mismas banderas que siempre se utilizan, ¿no? Y que son la base del peronismo. Justicia social, independencia económica, soberanía política, nacionalismo cultural, es decir, son las buenas banderas. Y después está toda la retórica, la seguridad, la tranquilidad, el trabajo, pero son palabras que se han bastardeado un poco, todos esos contenidos. Entonces yo quisiera saber, que me dijera si como grupo o como línea que están juntándose, tienen algún discurso, alguna línea de conquista juvenil, de conquista de un electorado que tenga un sentido un poquito más, mucho más valioso, de contenido. ¿Lo pensaron a eso? Digo, porque hay que pescar a muchos, ¿no? Yo lo estoy pensando, te lo digo francamente, lo estoy pensando y estoy viendo que hay un déficit, una insuficiencia de parte nuestra en esa materia, sobre todo en el mensaje hacia los jóvenes. Nosotros rara vez hablamos claramente del mundo del presente y del futuro, del trabajo, de las oportunidades para los jóvenes, mostrándoles un poco la idea de ese proyecto que está bien sustentado y que los atraiga a ellos como partícipes. No le hablamos con el patriotismo suficiente, que a lo mejor muchas veces tenemos prejuicio de que no les llega al corazón de los chicos y resulta que los chicos están esperando que le conmovamos su corazón en ese sentido, su fibra. Hay algunas cosas que ajustar. Esto es como un motor que todavía tiene piezas sueltas y no solamente le falta ajustar el funcionamiento, sino articular esas piezas para después también ajustarlo y ponerlo en marcha.
estamos un poquito retrasados, sin duda. Falta poco, ahora, ¿no? 150 claro, días. Y es el 12 de junio tenemos que celebrar acuerdos políticos. Y el 22 de junio los precandidatos. Así que, y después anda a cantarle a Gardel, tenés que organizarlo eso en esas fechas a más tardar. Y de lo que improvisemos ahora serán las facturas que nos pasarán después en forma de fracaso, de frustración, de no cumplir las expectativas. Por eso es que tenemos que hacer las cosas muy rápidamente y muy bien hechas. Y eso es lo que estamos haciendo hincapié. Te quiero decir, sí, que debo reconocer que el otro día en Granburg, cuando habló de la sota, redondeó mucho de lo que te estoy diciendo, bastante cerca de el mensaje que hay que plantear y desplegar en el país. Me sentí muy identificado porque son casi calcadas las ideas que yo vengo planteando, vengo escribiendo y vengo sosteniendo con la gente. Lo del equilibrio, lo de producir, lo de trabajar, lo de que una cosa es clientelismo y otra cosa es justicia social, lo del país que tiene que tener ubicación en el mundo y en su región mucho más activa, el prestigio de un país que no se gana con avisos publicitarios, sino con mucha labor, mucha construcción, el tema de la nueva ley de coparticipación federal, que no es en contra de la otra provincia, pujando unas con otras, sino remodelando el centralismo para justamente que seamos un país más federal, qué sé yo, muchas cosas que a lo mejor le faltó, por eso no le doy el 100%, le faltó esa apelación a la fibra patriótica de los argentinos, porque en los momentos límites, la Argentina está viviendo uno de ellos, no porque estemos al borde del hambre, sino porque estamos al borde de la frustración moral, espiritual, y eso es mucho más grave de pronto, porque del hambre se puede, trabajando, salir, cuando vos tenés destruido tu espíritu, y bueno, no sé, es mucho más complejo erguir a una nación quebrada espiritualmente. Entonces, le faltó a lo mejor eso que algunos se han olvidado, que originariamente fue parte sustantiva del peronismo naciente allá por el 45, que fue el nacionalismo. Ahora, el nacionalismo tampoco quiere significar estatizar todo, eso también hay que convencerse definitivamente, pero el nacionalismo es otra cosa, el nacionalismo es querer bien al país, tratar de hacer a partir de sus propios intereses, construir una nación próspera. Y cuando vos sos nacionalista de verdad y querés construir una nación próspera, no la saqueás, no la robás, no la engañás, no la indignificás, no haces un pueblo indigno. Bueno, entonces ahí está la clave de todas las soluciones. Todo lo que sea cambiar ese perfil y cambiar esa esencia que venimos sufriéndolo los argentinos, es una hondanada de aire fresco que hay que hacerlo, y creo que el discurso hay que unificarlo, hay que, ¿no?, ponerlo en común. Y bueno, yo me alegro de que por lo menos se estén conversando, se estén juntando, se estén uniendo, todo lo que sea ayudar a aclarar y a colaborar en esto. LB1 es firme defensor. Muchas gracias. Así que te agradezco muchísimo, Alberto, por haber compartido con nosotros aquí este programa. Y bueno, deseamos la mejor de las suertes y vamos a acompañar cerquita, para ayudar en lo que sea bien fundamental. Cerca, bien cerca, casi confundidos. Casi confundidos, pero no de la otra forma. Un gustazo, Alberto, gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte, volvemos enseguida.